Voy a hablar sobre el sistema nervioso en ovinos. Mis compañeros son Santiago Villanueva, Lorena Mango Supo, Aliusca Guamán Villanueva, Tamara Toledo Torres y nuestro docente es el doctor Ronnie Cristian Delgado Fernández. La anatomía del sistema nervioso en ovinos. El sistema nervioso de los ovinos se divide en dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central es en el cerebro. El cerebro del ovino está dividido en diferentes regiones, como el cerebelo, el bulbo raquídeo y la corteza cerebral. Cada región cumple funciones específicas como el control del equilibrio, la regulación de funciones vitales como el procesamiento de información. El sistema nervioso central de la médula espinal. La médula espinal en ovinos es un cordón nervioso que se extiende a lo largo de la columna vertebral y está protegido por las vértebras y contiene neuronas sensoriales y motoras que transmiten señales entre el cerebro y el cuerpo. El sistema nervioso periférico son nervios craneales y espinales. Los nervios periféricos en ovinos se dividen en nervios craneales que se conectan al cerebro y nerviosos espinales que se ramifican entre la médula espinal. Estos nervios transmiten información sensorial y motoras hacia y desde el sistema nervioso central. Funciones del sistema nervioso. El sistema nervioso en ovinos controla una amplia gama de funciones fisiológicas como la locomoción, la digestión, la respiración y la reproducción. Es fundamental para la coordinación de movimientos, el mantenimiento del equilibrio y la respuesta a estímulos externos e internos. Continuando con nuestra exposición, les voy a hablar acerca de la fisiología del sistema nervioso en ovino, principalmente marcando los datos de que está compuesto por el cerebro, la médula espinal y los nervios periféricos. Entonces, tomando en cuenta, el cerebro va a ser va a ser el centro de control del procesamiento de información y va a regular funciones como la locomoción, alimentación, reproducción y respuestas a estímulos del entorno. La médula espinal, el cual va a actuar como una vía de comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo, transmitiendo señales nerviosas que controlan el movimiento y la sensibilidad, esto con apoyo de los nervios periféricos. Empezamos con el sistema nervioso central, el cual va a pertenecer al cerebro, cerebelo y la médula espinal. Primero hablemos del cerebro. Está compuesto de diferentes regiones, como la corteza cerebral, involucrada en el procesamiento sensorial, el movimiento voluntario y las funciones cognitivas. Va a presentar lóbulos frontal, parietal, occipital y temporal. Cada uno tiene su función. El frontal se va a encargar de las funciones motoras, tomando en cuenta decisiones y comportamiento. El lóbulo parietal va a procesar la información sensorial relacionada con el tacto, la temperatura y la propiocepción. El lóbulo temporal relacionado con la audición y la memoria, y el lóbulo occipital, por último, principalmente responsable de la visión. Pasando así al hipotálamo, regula las funciones autónomas como la temperatura corporal, el hambre y la sed. El hipocampo va a ser importante para la memoria y el aprendizaje, y el tronco encefálico va a controlar las funciones vitales como la respiración y la frecuencia cardíaca. El cerebelo, que les presento por aquí, va a estar responsable de la coordinación y el equilibrio. Ayuda a coordinar los movimientos musculares para permitir un movimiento suave y equilibrado en el animal. Continuando con el sistema nervioso central, vamos a tener la médula espinal, el cual va a ser una estructura muy vital que transmite señales entre el cerebro y el cuerpo y coordina reflejos y otras funciones motoras y sensoriales. Presenta segmentos. En este caso, los segmentos correspondientes van a ser de acuerdo a las vértebras que ocupa. Por ejemplo, se llama segmento cervical, ocupando las cervicales 1 hasta la 8. La torácica, por, ocupando la torácica 1 hasta la 13. El segmento lumbar, el cual ocupa la lumbar 1 hasta la 6, y el segmento sacro, que ocupa el lugar de la sacro 1 hasta la sacro 5. Y el último segmento coxígeo, que va a variar su longitud de acuerdo a la cola, porque en ovinos tenemos una medida zootécnica, el cual se realiza el corte de cola. La conformación interna va a estar propuesta por la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris principalmente
se encarga de contener los cuerpos neuronales y es responsable de integrar y procesar información. La sustancia blanca va a contener a los axones mielinizados que forman tractos ascendentes y descendentes, estos para transmitir información hacia y desde el cerebro. Las raíces nerviosas que presenta la médula espinal pueden ser dorsales y ventrales. Las dorsales, que contienen axones de neuronas sensoriales que llevan información sensorial hacia la médula espinal. Y las ventrales, que contienen axones de neuronas motoras que llevan señales motoras desde la médula espinal hacia los músculos y glándulas. El sistema nervioso periférico se encarga de transmitir señales entre el sistema nervioso central y el sistema del cuerpo, y el resto del cuerpo, ¿no? Estos nervios incluyen tanto nervios sensoriales como motores y están distribuidos a lo largo de todo el cuerpo del animal. Estos va a presentar nervios sensoriales y nervios motores, los sensoriales a cargo de la información de los órganos sensoriales como el ojo, orejas, pies, etc. Esto es el sistema nervioso, incluyendo información sobre el calor, temperatura, tacto y la presión. En los nervios motores, vamos a tomar en cuenta que llevan órdenes desde el sistema nervioso a los músculos y glándulas, esto permitiendo el control del movimiento y las respuestas a estímulos. Acá les presento, les voy a presentar en el sistema periférico los nervios craneales y los nervios periféricos. En este caso, tomamos en cuenta que los nervios craneales se van a emerger directamente del cerebro y tienen diversas funciones específicas. En este cuadro les he resumido sus funciones, los nombres de cada nervio y la posición. Por ejemplo, tenemos en cuenta que son 12 nervios de pares craneales y la función de acuerdo, ya sea sensitivo, motor o mixto, que se encarga de lo que es motor sensitivo. Podemos ver detalladamente en cada uno de estos sus funciones. Y los nervios periféricos, que vamos a tener determinando la posición de estos y la función. Por ejemplo, los cervicales, que inervan la región del cuello y la parte de los hombros. Por ejemplo, el frénico, ¿no? Que va a tener como principal función motora y sensorial. Los braquiales, por ejemplo, que van a formar un plexo braquial, donde presenta 3 nervios, el radial, mediano y cubital. Los torácicos, que van a inervar principalmente la pared torácica y parte del abdomen. Los intercostales, como función motor y sensorial, van a inervar músculos intercostales. Esto para la respiración y la información sensorial desde la piel y músculos de la pared torácica. Los lumbares inervan la región lumbar, abdomen y parte superior de las piernas. El plexo lumbar, que va a presentar 2 nervios, el nervio femoral y obturador. Los sacros inervan la pelvis y las piernas de los pies. El plexo sacro, que va a presentar 3 nervios, el ciático, tibial y peroneo común. Por último, los coccygeos, que inervan la región de la cola. Más detalles pueden tener en el video. Sistema nervioso autónomo. Este se va a encargar de regular las funciones involuntarias del cuerpo. Se divide en 2 partes, el simpático y el parasimpático, presentando cada uno sus nervios. Por ejemplo, los nervios simpáticos, que es del sistema simpático, vamos a tomar en cuenta que preparan al cuerpo para la acción, en una respuesta de lucha o huida. Este va a aumentar la frecuencia cardíaca, dilatando las pupilas y redistribuyen el flujo sanguíneo hacia los músculos, regulando la sudoración y la vasoconstricción. Y los nervios parasimpáticos promueven la relajación y las funciones de mantenimiento, con la respuesta de reposo y digestión. Disminuyen la frecuencia cardíaca, aumentan la actividad digestiva y promueven el almacenamiento de energía, regulando la salivación y la secreción de enzimas digestivas. Una vez acabado con el sistema nervioso central, el periférico y el autónomo, vamos a tomar en cuenta el impulso nervioso, que es básico en este sistema. El impulso nervioso es un movimiento de señales eléctricas y químicas que viajan entre neuronas coordinando respuestas. Entonces, ¿qué es una neurona? La neurona es la unidad funcional que carece de capacidad para la mitosis, o sea, no se regenera, y establecen numerosas redes que forman las haces o fascículos del tejido nervioso que transmiten el impulso nervioso a través de la descarga de neurotransmisores. Estos van a presentar para un impulso nervioso la sinapsis, el cual va a ser el punto de conexión entre neuronas, y aquí la señal se transmite mediante transmisores. Toda esta actividad se va a llamar el arco reflejo.
¿Y qué es un reflejo? Los reflejos son respuestas automáticas e involuntarias a estímulos específicos. Estos reflejos son esenciales para la supervivencia y permiten respuestas rápidas a situaciones de peligro. Tenemos reflejos innatos, que son como la succión cuando amamantan, vómito y la acción de nadar. También tenemos los reflejos condicionados, salivación, y cuando se aprende por estímulos condicionados, que había un experimento en el que le tocaban unas campanadas a los perros y ellos ya sabían que tenían que comer. Pasamos acá a tomar en cuenta lo que les estaba comentando acerca de las neuronas y los neurotransmisores. ¿Qué son los neurotransmisores? Son químicos que permiten la comunicación entre las neuronas en la sinapsis. Vamos a tomar en cuenta que la sinapsis no va a ser una unión, dichamente, o sea, va a haber un espacio sináptico. Esto porque ahí van a participar los neurotransmisores. ¿Y qué neurotransmisores tenemos? Tenemos la acetilcolina, que está involucrada en la activación de músculo y funciones de memoria, la dopamina, que juega un papel en la recompensa y el placer, la serotonina, que afecta el estado de ánimo y el sueño, y un inhibidor, como es la GABA. La GABA, que es ácido gamma aminobutírico, que va a actuar como neurotransmisor inhibidor, reduciendo la actividad neuronal. Entonces, ya por terminar, les voy a hablar acerca de la importancia en el comportamiento y la supervivencia. Tenemos en cuenta que la conducta de pastoreo es muy importante en la corteza cerebral. Se va a integrar esta información sensorial y motora, porque van a coordinar el pastoreo eficiente, permitiendo a los ovinos seleccionar y consumir pasto de manera efectiva. Otra es las interacciones sociales, porque la corteza cerebral va a facilitar la interacción social compleja dentro del rebaño. Esto al formar jerarquías y el cuidado de las crías. La respuesta a depredadores. ¿No? En la corteza cerebral permite la rápida integración de señales visuales, auditivas y olfativas para detectar y responder a amenazas, lo que es crucial para la supervivencia en entornos naturales. Y vamos a tomar en cuenta unas características especiales que tienen los ovinos en la adaptación sensorial por la capacidad visual y auditiva que se desarrolla para detectar depredadores y comunicarse con otros miembros del rebaño. Y otra es el procesamiento olfativo, el cual va a estar a cargo del bulbo olfativo y va a formar una parte importante del sistema olfativo, desarrollando esto una opción aguda para la percepción del olor, crucial en la identificación de alimentos y la comunicación social. Y por último, contarles que a través del condicionamiento y la memoria, los ovinos pueden aprender a responder a diversos estímulos y adaptarse a su entorno. Entonces, así acabamos y les dejo con mi compañera para que les hable del tema de semiología. Muchas gracias. A continuación desarrollaremos la semiología del sistema nervioso en ovinos. Para diagnosticar correctamente cualquier enfermedad, es crucial redactar una buena reseña y anamnesis, pues mediante ambas obtenemos información que nos ayudará a orientar un diagnóstico presuntivo. Por consiguiente, determinar qué pruebas diagnósticas nos pueden ayudar a alcanzar el diagnóstico definitivo. Mediante la reseña obtenemos una visión general de la situación, pues conocemos lo que es la raza, la edad, estado reproductivo, sexo, peso y fisicotécnico del animal. Dicha información puede empezar a encaminarnos hacia el diagnóstico. Por ejemplo, si hablamos en relación a la edad, se sabe que los corderos son más susceptibles a la ataxia por deficiencia de cobre. Anamnesis. Por otro lado, mediante la anamnesis podemos identificar factores que pueden influir en la aparición y evolución de la enfermedad. En la anamnesis individual nos centramos en las características y el historial específico del animal afectado, tal como la aparición de los síntomas y el curso que ésta puede desarrollar. Pues al determinar si los síntomas aparecen de manera súbita o progresiva, esto nos ayuda a identificar la enfermedad, ya que una aparición repentina podría sugerir que es a causa de una intoxicación aguda, mientras que en un curso más lento podría indicar que es una enfermedad degenerativa. En la anamnesis colectiva se evalúa lo que es la situación del grupo de animales, pues si se observa que varios animales presentan signos nerviosos simultáneamente, esto puede indicar que es por una causa común que vendría a ser una intoxicación alimentaria o una enfermedad infecciosa.
Y en la anamnesis ambiental nos centramos en las condiciones del entorno en el que se encuentran los animales, tales como el tipo de crianza, ya que si es de forma intensiva, el estrés y la falta de espacio pueden influir en la aparición de ciertas enfermedades. También es importante mencionar la alimentación, pues un déficit de minerales como el cobre o el selenio puede causar el desarrollo de una ataxia. Además, es necesario saber si la granja ha tenido problemas previos con ciertas enfermedades, ya que esto puede indicar si los animales han estado expuestos a estas enfermedades o si ha habido resistencia ante el tratamiento anteriormente. Ahora hablaremos acerca del examen neurológico general. Para realizar un examen neurológico exhaustivo en ovinos, es fundamental seguir un orden específico que facilite y permite evaluar cada aspecto del sistema nervioso, tal como podemos ver aquí en las diapositivas. Bien, evaluación del sensorio. Primero, mediante se dará por la observación del, del estado del animal, si éste está en un estado de excitación o de depresión. Si éste se encuentra excitado, presentará signos de hiperactividad, inquietud o comportamiento anómalo. La excitación puede indicar problemas neurológicos, tales como una intoxicación o infecciones que afectan al sistema nervioso central. Por ejemplo, un ovino que corre en círculos puede que esté sufriendo de una encefalitis viral. Por otro lado, si el ovino se presenta en estado depresivo, este va a notarse letárgico, con somnolencia, y habrá una disminución en la respuesta a estímulos externos. Por ejemplo, un ovino que no responde a estímulos y permanece tumbado o no interactúa con su entorno podría estar asociado al desarrollo de alguna meningitis. Como segundo punto está la palpación craneal y columna vertebral, la cual consiste en evaluar la sensibilidad y las posibles anomalías físicas en el cráneo y la columna vertebral mediante la palpación, buscando lo que es dolor, inflamación o deformidades. Por ejemplo, podría ser el presionar suavemente diferentes áreas del cráneo y la columna para detectar las reacciones que podrían indicar fracturas, abscesos o enfermedades degenerativas. Como tercer punto está la sensibilidad superficial, la que consiste en comprobar la respuesta del animal al tacto en diferentes partes del cuerpo, especialmente en áreas donde se sospecha de una lesión neurológica. Por ejemplo, se podría utilizar un objeto romo para tocar la piel del ovino en las diversas áreas y observar si el animal tiene una reacción apropiada. Lo que más se buscaría es que justamente el animal hace aparte o simplemente muestre signos de incomodidad. Ahí tenemos los reflejos de defensa, que consiste en evaluar los reflejos que indican la capacidad del animal para protegerse, como el reflejo de retirada ante un estímulo doloroso. Por ejemplo, pinchar ligeramente la extremidad del ovino con alguna aguja fina o algún otro objeto y observar que éste lo retira instantáneamente. De ahí tenemos los reflejos principales, que consisten en la evaluación de los reflejos espinales, centrales y los más importantes, como el reflejo patelar, el reflejo de la retirada y el reflejo corneal. Esto mediante un martillo percutor. Y por último, pero no menos importante, está la motricidad, que consiste en la observación y la evaluación de la marcha del animal y si se presenta coordinación o no, ya que se puede presentarse lo que es una paresia, que como ya sabemos es en la pérdida parcial de movimiento debido a la debilidad muscular. O también se puede presentarse una ataxia, que es la falta de coordinación muscular durante el movimiento. Y ahora para terminar toda esta sección de semiología, vamos a hablar de algunas pruebas complementarias. Primero tenemos el líquido cefalorraquídeo, que consiste en realizar una punción lumbar para obtener una muestra de líquido que rodea el cerebro, que es el líquido cefalorraquídeo.
Con este líquido se pueden detectar infecciones, inflamaciones, hemorragias y otras anomalías del sistema nervioso central. De ahí tenemos las biopsias, que consiste en tomar una muestra de tejido nervioso muscular para su análisis bajo un microscopio, un análisis histopatológico, lo que permite una evaluación detallada de las células y estructuras del tejido. Como tercer método complementario tenemos el electroencefalograma, el cual es un procedimiento que registra la actividad eléctrica del cerebro mediante electrodos que se colocan en el cuero de la cabeza. Este es útil para detectar ciertas anormalidades en la actividad cerebral. Y por último tenemos las radiografías, las cuales pueden crear imágenes interiores de nuestro cuerpo, del cuerpo, especialmente del cráneo y de la columna vertebral, lo que ayuda a identificar fracturas, deformidades o anormalidades estructurales. Para finalizar con la exposición, tenemos lo que son las enfermedades que afectan al sistema nervioso en ovinos. Como primera enfermedad tenemos lo que es la listeriosis. Esta es una infección que es causada por una bacteria que se llama Listeria monocytogenes. Y esta es una bacteria que se va a encontrar literalmente en el suelo, el agua y algunos otros minerales. En cuanto a la patogenia y transmisión, normalmente puede infectar a través de alimentos contaminados como quesos blandos, embutidos y vegetales crudos. Normalmente es importante tener en cuenta de que esta bacteria puede crecer bajo temperaturas muy bajas, por lo que en los alimentos refrigerados también puede haber una infección si es que no se manipulan o si es que no se almacenan de la manera correcta. Normalmente acompañado de esta enfermedad van los síntomas bastante peculiares que son la fiebre, los dolores musculares, náuseas, diarreas y malestar general. En casos mucho más graves, la infección puede incluso propagarse al sistema nervioso central y este puede ocasionar rigidez del cuello, confusión y convulsiones. Incluso pueden dar marchas en círculos, que lo veremos más adelante y lo daremos ejemplo como un video. Para normalmente el diagnóstico, la listeriosis pues se realiza cultivos de sangre y normalmente a veces se extraen líquidos corporales en donde se hace el cultivo, ¿no? Se hace el previo cultivo. Y normalmente el tratamiento normalmente suele ser a base de antibióticos. Estos antibióticos pueden ser de amplio espectro, como la ampicilina y la penicilina, y en casos más graves, ya que esta es una enfermedad considerada totalmente zoonótica, en personas con sistemas inmunológicos comprometidos, se les puede colocar antibióticos por vía endovenosa. Es importante prevenir esta enfermedad, ya que normalmente al consumir alimentos debemos hacerlos con la perseverancia de que sean alimentos bien cocidos y podemos lavar bien las frutas y las verduras. ¿No? También se recomienda utilizar alimentos poco cocidos, como ya lo mencionamos, y especialmente no se recomienda usar durante el embarazo, ya que puede tener alteraciones con el feto. Aquí en la parte de la izquierda tenemos un caso bastante peculiar, vamos a ponerle pausa a este. Normalmente, como justo ya lo mencionamos, los animales daban marcha en círculos. Esto fue una tendencia hace un par de años, ya que normalmente la gente creía que el mundo se iba a acabar, que era producto de los alienígenas, que se venían cosas terribles. Entonces, gracias a los laboratorios, a estas pruebas de cultivo y a los veterinarios, se hicieron pruebas en donde realmente salió que estaba comprometida esta bacteria. Entonces se dio a entender de que era una enfermedad la que ocasionaba todos estos movimientos involuntarios. Por lo general tenemos ahora un caso clínico de un ovino, vamos a ponerle pausa. Tenemos el caso clínico de un ovino llamado Paco, de raza merina de 2 años. Este es un macho que pesa 45 kilos, de color blanco, y la condición corporal que presenta, pues, probablemente era normal, y el tiempo de reinado capilar era de 2 segundos. Ahora, este Paco es un cordero, como ya lo mencionamos, en donde mostraba signos de desorientación y temblores musculares, lo vamos a ver en el video. Tenía musculares incontrolados, y al realizarse exámenes clínicos se observó que Paco pues tenía la temperatura elevada y rigidez en el cuello. Normalmente se confirmó también que estaba infectado con listeria gracias a un cultivo que se le realizó, y también por lo general indicaba un caso de listeriosis. El veterinario pues optó por darle un tratamiento a base de los fármacos ya mencionados y para combatir los síntomas y la infección.
Por lo general, hubo bastantes casos, mucho más antes, aparte de Paco, se le realizó a otros ovinos un corte histológico de encéfalo, como lo pueden ver en la parte superior de aquí, y con presencia de intenso infiltrado inflamatorio, ¿no? En la parte izquierda, y manquito perivascular en la parte de la derecha. Y bueno, prácticamente con esta se pudo confirmar de que era un caso de listeriosis. Bueno, siguiendo con la exposición, tenemos lo que es la lengua azul, que es otra enfermedad, que es una enfermedad que afecta normalmente el sistema nervioso y es transmitida por insectos. Normalmente, en etiología tenemos que es causada por un virus del género Orbivirus y que normalmente pertenece a la familia de los Reoviridae. Se transmite principalmente a través de las picaduras, como ya lo mencionamos, de los insectos, que son los vectores de la enfermedad, como mosquiteros del género Culocoidae. Normalmente en transmisión y patogenia tenemos que, bueno, en patogenia normalmente infecta las células endoteliales del interior de los vasos sanguíneos y causa daño vascular, lo que va a resultar una inflamación, hemorragias y necrosis en diferentes tejidos, incluyendo lo que es más primordial, la lengua. En transmisión tenemos que se va a transmitir a través, como ya lo mencionamos, de la picadura de estos vectores y especialmente de estos mosquitos, ¿no? De la raza. Y no se va a transmitir directamente entre ovejas, ¿no? Porque se hace de los mosquitos. Normalmente como síntomas primordiales tenemos una cianosis, que es prácticamente la coloración azulada de la lengua, ya que no hay oxígeno, y normalmente fiebre, letargo, dificultad para alimentarse, y a veces suele ocurrir lo que son edemas faciales, cojera y debido a la inflamación, ¿no? De las extremidades. En diagnóstico tenemos que se pueden realizar observaciones clínicas de los síntomas, pruebas serológicas para detectar anticuerpos específicos contra el virus y un análisis genético para identificar el material genético viral en muestras biológicas. En cuestión de tratamientos, tenemos lo que prácticamente decimos que no existe un tratamiento específico para la lengua azul en ovinos. El manejo se centra en el control de los síntomas prácticamente y darle un apoyo, ¿no? A las ovejas afectadas, incluyendo cuidados intensivos, terapias con líquidos y antiinflamatorios para reducir las molestias y más que todo la inflamación que se da en la lengua y el malestar que ocasiona. En prevención tenemos que la lengua azul, pues en ovinos se basa en medidas como la vacunación para evitar el contagio de esta enfermedad en áreas endémicas. El control de los insectos vectores también es uso de repelentes y mallas protectoras para los animales, así como la cuarentena y control sanitario en prácticamente cuando estos están en brote. En la parte de abajo tenemos imágenes sobre algunos síntomas que ocasiona pues esta enfermedad, como el decaimiento y secreción nasal, como lo vemos en la parte de la izquierda, coronitis y complicaciones neumónicas, ¿no? Aquí en la parte de la izquierda tenemos un pequeño video sobre fotografías de esta enfermedad, prácticamente cómo es que abarca la enfermedad y un caso clínico. Tenemos prácticamente, a ver, vamos a ponerle like aquí, ahí está, mientras va corriendo. Tenemos un caso clínico de un ovino llamado Lola, de raza Suffolk, edad 3 años, es de sexo hembra, pesa 55 kilos, de color negro, condición corporal delgada, tiempo de rellenado capilar de 2 segundos, y la temperatura era de 37 grados centígrados. Lola era una abeja que comenzó a mostrar también signos de debilidad, al igual que Paco, letargo y dificultad para respirar. Su lengua presentaba un tono azulado, lo cual prácticamente por la sintomatología nosotros indicamos que era esta enfermedad de lengua azul, lo cual es un síntoma característico de la enfermedad. Entonces, además Lola presentaba pues fiebre y babeo excesivo, que también era literalmente de la enfermedad, los síntomas. Y pues tras una evaluación, como ya se indicó, se confirmó que tenía Lola pues el virus de la lengua azul y prácticamente se hizo un análisis también, ¿por qué? Porque los insectos que son los vectores, entonces se inició un tratamiento sintomatológico prácticamente para evitar que las sintomatologías siguieran molestando a la paciente, ¿no? Y para evitar también la propagación del virus en el rebaño. A continuación tenemos la siguiente enfermedad, meningoencefalitis purulentus. Esta es una enfermedad en ovinos, infecciosa, grave, que va a afectar al sistema nervioso central de las ovejas. Prácticamente puede ser causada por diferentes agentes infecciosos, como son las bacterias Triepera, Biogenes, Escherichia coli, hongos como el Aspergillus spp y protozoarios como el Toxoplasma gondii. Normalmente en patogenia se puede caracterizar por la inflamación de las meninges. Las meninges son las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal.
y el parénquima cerebral, lo que va a llevar a una formación de abscesos purulentos, esto quiere decir abscesos llenos de pus, en el sistema nervioso central. En cuanto a la transmisión, tenemos que normalmente puede ocurrir a través de heridas contaminadas. Si es que el animal se hizo una herida, un corte, puede haber una infección, ingestión de alimentos contaminados con agentes infecciosos o por vía ascendente desde las infecciones u otras partes del cuerpo. Normalmente en sintomatología tenemos lo que normalmente ocasiona una herida, que es la fiebre. Puede haber también depresión o letargia, también una falta de coordinación motora, puede haber una rigidez del cuerpo, puede haber fotofobia, que es prácticamente que no pueden ver mucho en la luz, puede haber agresividad, incluso esto puede también ocasionar un poco de ceguera o literalmente la pérdida de la visión total, alteraciones del estado mental e incluso convulsiones, ya que normalmente afecta también al sistema nervioso central. Como diagnóstico tenemos prácticamente como cualquier otro paciente, se le realiza una historia clínica, los signos observados, se puede hacer una farmacoterapia y se pueden realizar también pruebas neurológicas, análisis de líquido cefalorraquídeo al extraer pues, estas partes del cuerpo. Normalmente también se puede, al extraer este líquido cefalorraquídeo, se obtiene mediante una punción lumbar. El estudio de imagen, como lo que son la resonancia magnética y algunos otros análisis microbiológicos. Tal vez también se pueda realizar un examen bioquímico. En tratamiento y prevención, ¿no? En el tratamiento tenemos que pueden incluir la administración de antibióticos específicos según el agente identificado, ¿no? Terapia de soporte para controlar los síntomas neurológicos y antiinflamatorios para reducir la inflamación cerebral. Eso varía de acuerdo a la bacteria que esté afectando, pues, en este caso, ¿no? Y en prevención, pues podemos tener que incluyen buenas prácticas de higiene, tanto para nosotros como para las instalaciones ganaderas, controlar la presencia de los vectores y roedores, vacunar contra agentes infecciosos. Las vacunas son muy importantes para evitar enfermedades virales y bacterianas. También realizar monitoreo regular del estado en el salud del rebaño, ¿no? Ahora tenemos un caso clínico. Bueno, antes de empezar con el caso clínico, en la parte de la izquierda, aquí tenemos un corte histológico del absceso cerebral, donde se puede observar lo que es una necrosis y una supuración con colonias bacterianas cocoides en su interior, ¿no? Y en la parte de la derecha tenemos literalmente los abscesos, en donde se han podido abrir en la parte del encéfalo. Y vamos con el caso clínico. El caso clínico de esta enfermedad, tenemos un ovino llamado Luna, de raza merina, de 2 años, sexo hembra, de 40 kilos, color blanco y una condición corporal aprobable, ¿no? Bastante buena. El tiempo de relleno capilar de 2 segundos. Bueno, Luna era una oveja de raza merina, como ya lo mencionamos, que empezó a presentar signos de letargo, falta de coordinación motora, fiebre, rigidez del cuello. Presentaba también fotofobia, como también ya lo mencionamos, y agresividad inusual. Por lo general atacaba muchas veces al dueño o también a las demás ovejas, lo que indicaba un deterioro de su estado mental, ya que se podría decir que ya estaba afectando el sistema nervioso. Se le hizo una evaluación y se incluyó análisis de sangre, como mencionamos también anteriormente, y un examen neurológico. Se diagnosticó que Luna pues, sufría de esta enfermedad de meningoencefalitis purulenta, una infección grave del sistema nervioso y que era causada por estas bacterias, ¿no? Patógenas. El tratamiento consistió, como ya lo mencionamos, en la administración de antibióticos específicos para controlar la infección, fluidos intravenosos para mantener la hidratación, ya que empezó a deshidratarse con el paso de los días, y medicamentos para controlar las convulsiones y para la inflamación cerebral. Entonces, con eso concluiríamos las enfermedades principales, solo abarcamos 3, pero también se encontró principales enfermedades nerviosas, pero en animales lactantes. Aquí hicimos un pequeño cuadro en donde prácticamente se hablaba se dividía en 2, enfermedades metabólicas y enfermedades infecciosas. En enfermedades metabólicas teníamos la enfermedad de ataxia enzootica. Esta presentaba una etiología de déficit congénito de cobre. Entonces, sintomatológicamente de esta enfermedad teníamos la incoordinación, temblores y ceguera. Y el diagnóstico laboratorial, se hacía a través de una histopatología o análisis bioquímico de sangre. Y en infecciosas teníamos la Schmallenberg, que era etiológicamente por la ortobuniavirus, y clínicamente presentaba síntomas como malformaciones y temblores. Diagnóstico laboratorial se realizaba PCR, histopatología, serología. Y una de las observaciones era presencia de abortos e infertilidad en la explotación.
También teníamos la enfermedad de Border-Diaz-Hesse, en etiología de pestivirus. Clínicamente presentaba malformaciones, temblores y hipertricosis. Diagnóstico laboratorial, PCR, histopatología, serología, y había presencia, ¿no?, de abortos también, infertilidad en la explotación. Estos son en animales lactantes. A continuación tenemos lo que son enfermedades también nerviosas, pero en animales de cebo y reposición jóvenes. Tenemos ataxia enzótica, necrosis cerebrocortical, CAE, que es Maedivinsa, Loping-Il, y migración de larvas parasitarias. El que más me llamó a mí la atención bastante, que también al buscar información, fue la de migración de larvas de parásitos, ya que ocasionaba una encefalitis aguda y los signos pues eran inespecíficos. Y bueno, se hizo una observación macroscópica de trayectos de parásitos y histopatología, ya que hay bastantes parásitos que pueden ocasionar, ¿no?, la migración de larvas por parásitos. Y para continuar, también tenemos enfermedades nerviosas en animales adultos. Tenemos la taxaemia de gestación y la hipocalcemia, que es metabólica. Y etiología de la taxemia de gestación, balance energético negativo. Clínicamente tenemos depresión, debilidad, y en análisis, pues, bioquímicos, histopatológicos. Creo que la gran mayoría formaba parte de la histopatología, ¿no?, en prácticamente cortes histopatológicos. Observaciones, pues el último tercio de gestación con 2 o más fetos, ¿no? Lo que más me interesaba eran las observaciones que daban estas enfermedades, ya que un ejemplo es por hipocalcemia en metabólico, daba aparición de clínica en situaciones de estrés. Y era por déficit de calcio, ¿no?, en periparto o de lactación. Eso faltaba poner en el anterior. También había en infecciosas cenurosis, que era prácticamente una larva de Taenia multiceps, y también puede aparecer en animales jóvenes. Normalmente había en fase 1 y en fase 2, habría en fase 1 depresión, aislamiento e incluso muerte, y en fase 2 había torneo y ceguera. La pseudorrabia, que es el herpes virus, parálisis facial, intenso prurito, y en Scrapie, el prion PRPSC, que había clínicamente, sintomatológicamente, había un intenso prurito, depresión, ataxia progresiva. Y como diagnóstico laboratorial, histopatología o inmunohistoquímica. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.